Bienvenidos, señores, ¿qué tal? Un día más estamos con todos ustedes aquí, como no, en esta fantástica máquina del tiempo que abrimos para todos ustedes aquí a través de la televisión de Motril, con muchas ganas de estar con todos ustedes y además iniciando un nuevo recorrido por nuestras calles, un nuevo barrio de nuestro Motril querido, como era o como es conocido este barrio nuevo. Nos encontramos en la calle Plaza del Caracol. Vamos a conocer rápidamente el porqué también de ese nombre y vamos a conocer, pues lógicamente, toda la vida y trayectoria que ha tenido este barrio tan querido y tan conocido motrileño. Barrio nuevo, pues lógicamente porque eran los barrios nuevos que llegaban a Motril a finales del siglo XVII, que se empiezan a hacer ya los asentamientos aquí, las primeras construcciones, y en el siglo XVIII es cuando realmente empezamos ya a tener datos reales de lo que aquí se está empezando a conformar. Don Manuel Domínguez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Fantástico día de nuevo para visitar nuestro Motril querido. Nuestro Motril. Y además en la Placeta Caracol, o Plaza de Caracol, calle Caracol, que da inicio, ¿no?, a este barrio. A este barrio, Barrio Nuevo, que es un barrio que, aunque la palabra sea Barrio Nuevo, no es tan nuevo. No, ya no. En su día, imagino que en su día debió ser una ampliación de Motril, desde calle Carretas hacia la zona norte de Motril. En la zona norte de Motril, en la zona de ampliación de Motril, seguramente en el siglo XVII, este sitio pues eran almendrales, chumberas y etcétera, es decir, no había ningún tipo de construcción. Y a partir de finales del XVII, Motril es que, curiosamente, el XVII, cuando es la época del despegue motrileño, es decir, cuando Motril empieza a crecer y a conformarse como una ciudad muy importante en población. Y seguramente a venir mucha gente de fuera, es decir, va a venir a gente que empezaba a asentarse en Motril. Y seguramente esto corresponde, pues evidentemente, a esa necesidad de terreno urbano. En extrarradio. En el extrarradio, sí, porque además el límite estaba en la Rambla Capuchinos, que en aquella época era una rambla de verdad. Es decir, hoy está urbanizada y tal, pero en aquella época era tampoco hace tantos años, ¿no? Era una rambla, era la terminación de la Rambla del Cuerno, que bajaba hacia abajo y se juntaba con la Rambla Capuchinos. Con la Rambla de los Álamos, perdón, y lógicamente pues este modelo de urbano es un poco el modelo típico de las construcciones sin control, es decir, un poco la gente se hacía las casas donde podía y aprovechando el terreno. Por eso también todo este tipo de calles son calles estrechas también, tampoco hay digamos, un planeamiento urbanístico cuadriculado ni muy racional, sino lógicamente es un planteamiento pues muy espontáneo a la hora de construir, ¿no? Es decir, que prácticamente sí, que las casas intentaban hacer pues la facción de vecindad, es decir, uniendo unas con otras, pero con muchos recovecos, ¿no? Es decir, y hoy en día porque se han ampliado las calles, pero con nuevas construcciones. Y este barrio, pues, si lo hablamos, tampoco era tan grande, es decir, nos podemos imaginar que en 1752, que es cuando se hace el catastro de Ensenada y sabemos más o menos los habitantes que tiene esto, tiene 32 vecinos, es decir, que tampoco es que hubiera mucha gente en este barrio. Sí que es verdad pues que eran casas con corrales y tal, y daba la impresión de ser algo, o daría la impresión de ser algo más grande. Y estamos en una de las calles más principales, porque la calle de Barrio Nuevo es la que desciende central, entre la calle del Cementerio y estas calles, pero estamos en una calle más tradicional, que es la calle o Placeta del Caracol. Que imagino que también tiene su nombre por algo, ¿no? Su historia es muy simple. Manuel Fernández, alias Caracol, que vivía aquí. Manuel Fernández. Alias Caracol, que además era una familia muy conocida en Motril, los Caracoles, y de ahí viene el nombre de la calle. Es decir, que indudablemente, como se hace popularmente, el ayuntamiento en aquellos años no ponía nombre a las calles, sino eran los nombres populares del vecino que vivía, que era más conocido, pues la calle de fulanito de tal, alias Caracol. Con lo cual, pues esta era la placeta donde vivía Manuel Fernández Caracol. Que a lo mejor tampoco no era ninguna persona. No, era un trabajador del campo, porque además pone la profesión, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. El siglo XVIII, y que efectivamente, pues, en la calle del Caracol, la plaza de la familia Caracol, pues la calle del Caracol, y es otro nombre de los que se han mantenido. Es curioso, pero se ha mantenido, mientras que otros nombres de Motril han cambiado con mucha facilidad.
esta calle que tenemos, pues se ha mantenido el nombre. Quizás en estas calles se han mantenido mucho los nombres también, es muy curioso, pero como ha habido poco movimiento urbanístico, pues sobre todo en esta zona se ha mantenido. Y como vemos son pues calles con muchos recovecos, calles estrechas, con muchos recovecos y tal, por eso que decíamos, se construye... Aprovechando el terreno, ¿no? Se construye sin ningún plan urbanístico y además pues calles de tierra, calles sin luz, calles sin agua y que indudablemente en esa época pues eran gente muy humilde la que vive en estas zonas, casi todos obreros del campo, gente que trabajaba en el campo, obreros de la ciudad, algún transportista, como los luques que vivían en la calle Carretas, pero poco más. Es decir, que indudablemente eran pues, barrios muy populares, surgidos de la necesidad que tiene la gente en aquellos años, en aquellos siglos, de construirse su casa, y la construyen donde hay terrenos, y precisamente en los terrenos quizás menos útiles para el punto de vista agrario, porque Motril tenía prohibido tradicionalmente construir por debajo de la acequia. Por lo tanto, no se construía en la vega, se construía fuera de la vega, en otros terrenos. Por eso Motril se expande hacia arriba, no hacia la vega, porque la expansión hacia la vega ha sido del siglo XX, siglo XXI. Antiguamente la prohibición era muy tajante, ¿no? Es decir, que antiguamente, a partir de la avenida Salobreña hacia la vega, no se construía nada, porque eran terrenos agrarios que eran los que le daban, terrenos agrícolas que le daban la riqueza a Motril, y por eso todos estos barrios surgen. Pues no sé por qué pensaba yo que esta era porque por aquí también estaba la placeta Colorada. La placeta Colorada, sí, de la Colorada. De la Colorada. De la Colorada, porque es otro mote. No conseguí averiguar el nombre de quién era, pero seguramente es otro nombre de una familia, de una mujer que le era Colorada, sería pelirroja, que era lo más normal, y la placeta donde vivía la Colorada, pues ese es el nombre de la Colorada. Esta placeta Caracol comunica, evidentemente, termina en la calle Escobas, que es la que atraviesa, que ya la conocimos y que ya la conocimos cuando hicimos el barrio San Miguel, claro, el barrio de la zona calle San Miguel, porque precisamente la calle Escobas es la que comunica la calle San Miguel con el barranco de la Higuera, que es la calle principal que baja hacia abajo, que es otra rambla, que evidentemente es otro barranco, otra rambla, que evidentemente baja de la parte norte, que le llamaban antiguamente la rambla de Montenegro, porque seguramente otro de los habitantes o los propietarios de estas tierras se llamaba Montenegro de apellido, y era el barranco de Montenegro, la rambla de Montenegro, y lo que conocemos por Barranco La Higuera. Y esta calle pues fue una calle muy popular. Además, en este barrio... Porque todo, ¿no? Sí, era toda la que atraviesa es calle Escobas, que viene de San Miguel, allí enfrente, atraviesa Barranco de la Higuera y sigue hasta Fray Ángel Sagastume y Manuel Vázquez Alfaya, que termina en la calle principal. Y indudablemente la podemos ver, esto es una calle de vecinos, absolutamente. Todavía se mantienen algunas casas típica, todavía quedan algunas casas más tradicionales de las construcciones que había aquí. Y todas estas calles al final van a dar a la Fray Ángel Sagastume y Manuel Vázquez Alfaya, a la calle principal de Barrio Nuevo. Del Barrio Nuevo, claro. Que va a terminar, que empieza casi en la higuera de la esquina antiguamente en la higuera de la esquina del camino al cementerio, y termina en la calle Carreta. Es decir, que... que tenemos una travesía importante para arriba de esta zona. Vamos primero a hacer todo este Vamos a hacer ¿no? esta zona, y pasamos de nuevo por la calle Escobas, que como decíamos, pues viene posiblemente con mucha seguridad de que había alguien que fabricaba escobas aquí y vendía sus escobas aquí, y ahí viene el nombre de la calle donde se fabrican las escobas. Sí, posiblemente, como comentábamos anteriormente, ¿no? Vendría de eso, ¿no? De que aquí se hacían escobas, ¿no? Y así, fabricaban escobas, y calle de las escobas, es lo típico de esta época donde, digo, no hay intervención municipal en el nombre de las calles, a no ser en algunas calles principales y tal, pero no hay intervención municipal. Respondía a lo popular. Sí, respondía a las intenciones de la gente y a lo que la gente decía popularmente. Y además ha sido muy típico en Motril, ¿no? Es decir, que no es tampoco, podemos remontarnos incluso al propio siglo XX, donde todavía las calles se conocen por la tienda donde había, quién vivía allí, o las profesiones, por bares o profesiones de la gente que vivía en la calle. Y es todavía nos pasa, ¿no? Todavía nos pasa. Nos pasa.
la calle donde está no el sé bar qué. fulanito, el bar de no sé Y quién. entonces, pues, esos son los nombres populares. Digo que como no hay intervención municipal en esa época, los ayuntamientos no se preocupan por ese tipo de cosas, eso ya más del siglo XIX, cuando ya los ayuntamientos empiezan a intervenir en el urbanismo y un poco también la denominación de los nombres de las calles y tal, lo normal es que fueran calles populares. Algunas de ellas ni siquiera cuando ves el catastro de Ensenada ni siquiera sabes de qué viene, es decir, seguramente la mayor parte de los nombres son nombres de profesiones, nombres de la gente que vive allí, nombres de los motes de la gente que vive allí, y se generan pues estos nombres populares que por suerte, claro, yo siempre digo que por suerte se han conservado. Se mantienen. Se han conservado. Y hablábamos de que son barrios que, aunque eran de nueva creación en aquel momento, son barrios que además crean una sinergia, ¿no?, entre todos los vecinos, sí, ¿verdad? Una unión vecinal, ¿no?, especial, sí. Porque a veces actúan casi como barrios independientes, ¿no? Es decir, el centro motriz. Había que bajar. Había que ir a la Plaza España, no sé qué, pero esto era pues una especie de barrios casi independientes que además fueron siempre muy mal cuidados en épocas antiguas, muy mal cuidados por los ayuntamientos. Los ayuntamientos no se preocupaban de este tema. Y era el modelo que existía en aquella época. Bueno, pues la gente suplía muchas veces, pues con esa unión de vecindad, pues suplía muchas veces la acción municipal. Claro, y estamos hablando además... Si aquí había que arreglar una calle, no la arreglaba el ayuntamiento en el siglo XIX, se arreglaba los vecinos. Los vecinos se ponían a arreglar la calle y eso era lo que hacían. Eso quedaba pues mucha unión vecinal en esta época. Y digo que actúan como casi núcleos independientes. Esto, si nosotros nos pudiéramos remontar y ver esto en el siglo XVIII, Motriz, lo que la gente decía Motriz, terminaba en la Rambla Capuchino, en la calle Nueva, y a partir de ahí pues, era Barrio Nuevo, como si fuera otra cosa distinta. Como si no fuera Motril, claro. Claro, y incluso esta zona... Vamos a ir a Motril. Incluso esta zona, que también es curioso, la zona por debajo de la calle Escobas hasta lo que es Barranco Leguera, la parte derecha subiendo la parte izquierda del Barranco Leguera, era el barrio de la Salud. Barrio de la Salud. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero se conoció en el siglo XIX como Barrio de la Salud. Sería porque la Virgen de la Salud o porque era un barrio a lo mejor muy... Más saludable. Más salubre aquí, porque ya he comentado alguna vez... Ya hemos comentado alguna vez que cuando había algún tipo de epidemias como el cólera y tal, siempre afectaban mucho a estos barrios. Y cada vez que había una inundación, pues si estos barrios están metidos en una rambla, en mitad, Barranco de la Higuera, Barranco del Diente, el Barranco de Barrio Nuevo, que es el Barranco de Montenegro, todos son barrancos, barranqueras que indudablemente pues transportan agua cada vez que hay una tormenta más grande de lo normal, y muchas de estas casas en su época estaban levantadas, estaban más arriba, claro, tenían escalones para evitar que... Claro, aquí más o menos podemos ver... Hoy se ha mejorado, lógicamente, incluso ¿no? se ha metido pues, por debajo, claro, las desagües y tal, las pluviales, pero antiguamente no, esto era, pues en la calle se puede ver. Para empezar era de tierra, claro, obviamente, que no había alcantarillado. La inclinación de incluso la luz llegó aquí bastante tarde, y el asfaltado. El asfaltado, la luz. Es decir, que se puede ver la inclinación, desde los cerros de la calle ancha, de la zona de donde está el Instituto Julio Rodríguez para abajo, pues son todos barranco de la Higuera, así es que el propio nombre de la calle lo mantiene, ¿no? Es decir, que indudablemente esto eran barranqueras, y al lado de las barranqueras, entre barrancos, pues es donde la gente construye, es decir, evitando en lo posible, pues construir en mitad de la rambla, pues no acercarse mucho a la rambla, por si, que además es muy típico en nuestra zona, la gota fría. Históricamente en Motril había muchísimas tormentas de tipo gota fría y tal, podemos ver la prensa del siglo XIX o los datos del siglo XVIII, donde prácticamente todos los años había inundaciones importantes, porque siempre se producía lo que hoy llamamos una dana, era la gota fría de aquella época, y aparecía, como ellos decían, aparecía una nube negra y ya se echaban todas a temblar, porque evidentemente la nube negra traía una inundación, y como eran casas que a lo mejor pues estaban situadas en sitios donde la rambla le daba directamente el agua, pues muchas veces hubo víctimas, hubo muertos, y además los terremotos les pasó igual, ¿no? Es decir, los terremotos
Son casas que también hemos citado, que se construyen con pocos cimientos, con poca capacidad económica, Claro. pues cada vez que hay un terremoto se caen abajo, se rajan o se caen abajo. Y por eso cuando hay terremotos, por ejemplo los de 1884, que sí que lo tenemos, 84-85, que sí que están bien estudiados, se ve perfectamente que la mayor parte de los daños que produce el terremoto en nuestra zona, pues evidentemente ocurren en estos barrios. El cólera en estos barrios, las epidemias en estos barrios, es decir, que ¿por qué? Porque seguramente las condiciones sanitarias no eran las idóneas, ¿no? Que imagino yo también el nombre de Barranco de la Higuera, su propio nombre lo indica, Claro, o habría alguna higuera más famosa, no, o muchas, no lo o sé. muchas, es que la parte de arriba se cultivaban pocos almendros, higueras y chumeras, es que no había otra cosa, y pitas. Las pitas, Es que claro, no había otra cosa. Es decir, zonas que no hay agua, que es secano, y de ahí vienen los nombres. Además, si podemos mirar una vista hacia arriba, se ve claramente como esto es un barranco, ¿no? Sí, no. Se ve la inclinación y se ve claro, que se ha construido justo en los bordes del barranco, ¿no? Y bueno, eso le da un poco de idiosincrasia a la zona, ¿no? Cuando hablamos de esta zona, y mira que en Motril siempre decimos Rambla de Capuchinos, la calle Catalanes, la calle Nueva, todos son Ramblas. Pero esto también, esto conforman pues barrancos, barranqueras, no son barrancos, ellos le dicen barrancos, pero en realidad lo que son ramblas, o barranqueras, que es lo que le decía a la gente, estos barrancos pues donde la gente construye, deja el sitio del paso del agua de los barrancos y construyen a los laterales. Un poco, pero claro, nos podemos imaginar cuando en una gota fría de aquella época del siglo XVIII, que llovió muchísimo, esto bajaba y le pegaba allí enfrente, a una velocidad tremenda. Indudablemente pegaba a las casas de allí enfrente, indudablemente después seguiría a unirse con la calle, la rambla que viene de la rambla del Toro, que es la que viene de la calle del cementerio actual. Y está claro pues que la construcción todavía quedan ese tipo de construcción bajita, con una puerta y dos ventanas laterales, es decir, ese tipo de construcción, y además casas típicas, ¿no? Y todavía se sí, conservan. todavía se conservan, pero además este tipo de casas que es de una planta sola y con la típica puerta, dos ventanas y el zócalo pintado de gris, que era para eso que decíamos, para evitar humedades en el interior de la casa. Hoy se ha modificado la calle, pero todavía se conservan las alturas, ¿no? Los trancos, ¿no? Los trancos. Los trancos, porque eso de los trancos era importante. En caso de lluvia, el tranco salvaba la casa de la lluvia. Por eso muchas casas de estas tenían unos trancos muy exagerados, ¿no? Allí vemos también sí, claro, se ven todavía algunos restos de construcción. Esta de nuevo es calle La Caracol. huerta del Capitán, el huerto del Capitán, que estaría ahí arriba y que también era un huerto y que sí que tenía algún sistema de regadío que le permitiera, seguramente algún pozo que le permitiera sacar agua y meter algo pero también estuvo sin construir hasta el siglo XX. La zona estuvo sin construir. ¿Y Huerto del Capitán? Seguramente porque, no lo sé, es decir, hay un capitán que debió tener la propiedad del huerto, pero además es denominación moderna, porque estos eran los llanos o los ejidos de Carcamo antiguamente, los ejidos de La Victoria, los ejidos de Montenegro, con lo cual pues estos eran pues ese tipo de calles tradicionales. Se ven las alturas, ¿no? Esta es otra calle que es otra rambla, esta es la calle Tejero o Plaza de Tejeros, que se ve la altura de la diferencia. Para salvar las posibles inundaciones, las casas se hacen en alto. Y bueno, están reconstruidas, pero todavía quedan dos. Es decir, todavía quedan algunas de las casitas que hacen en alto, que en aquella época, yo incluso lo recuerdo, era de tierra, y con una escalerilla de tierra o de piedra o de ladrillo, y que mantienen pues esa estructura muy típica, pequeñas casas, pequeñas construcciones. Aquí no hay grandes construcciones. Lo que hablamos, aprovechando el terreno, sí, nivelamos rápidamente. Claro, no hay grandes construcciones. Esto de la grandes construcción posterior, ¿no? Cuando esto empieza a modificarse en el siglo XX, ¿no? Cuando esto empieza a cambiar, la segunda mitad del siglo XX, que es cuando empieza a cambiar, porque si nos remontamos a la primera mitad del siglo XX, esto estaría casi intacto, ¿no? Es decir, que prácticamente si pudiéramos pasar por estas calles
en los años 50 o los años 60 estarían intactas. Todavía no se ha producido ningún tipo de modificación urbanística. Después sí se produce la renovación urbanística. O sea que durante casi 200 años se ha mantenido. Se ha mantenido intacto. Es decir, prácticamente con las mismas casas, reconstruidas una y otra vez, arregladas una y otra vez, pero las mismas, porque además pasaban de padre a hijo. En Motril siempre hubo, o en España, pero también en Motril, hubo un problema de vivienda siempre. Mira qué esquina más bonita tenemos la ahí. La esquina es muy bonita, la Plaza Tejero, es que tejeros vienen de los que hacen las tejas. Ah, de las tejas. No tejedores, porque tejedores la tenemos en el centro Motril. Exactamente, yo me había ido un poco Claro, aquí habría un tejero el que hace tejas, ¿no? Es decir, no el que teje textiles, sino el que tendría una pequeña fábrica de tejas y fíjate, todavía se mantiene, que seguramente esa pues, esquina es una esquina antiquísima. Ese pedazo de tranco. Ese tranco que era lo normal en estas esa cosas. puerta antiquísima. Y seguramente esto se ha modificado, porque seguramente habría una calle paralela, terminaba esto no sería una placeta. Esto también le decían la placeta de la Capitana, también. Y bueno, pues se ha mantenido. Fijaros, una calle que también está inclinada hacia encontrarse con el barranco de la Higuera. A desembocar todo en los barrancos, lógicamente. Y en los laterales se construye. Y se ve perfectamente, ¿no? Como una casa antiquísima. Esa casa es que ya es posiblemente una de las casas pues, más antiguas que se conservan en Motril, una puerta de ese tipo. Ya no hay muy pocas en Motril, pero sí que se han conservado alguna arquitectura que es muy curiosa, ¿no? Y de ahí viene el nombre de la calle, en esta plaza, incluso el nombre de la plaza, esta Plaza Tejero. Y después hay otra calle Tejero. Y Capitana, me has dicho, ¿no? Antiguamente Capitana, calle de la Capitana. ¿No sería la mujer del capitán del huerto? Pues no, porque es más antigua, es más antigua. Vale. Sería la mujer de otro capitán, de otro capitán. Es curioso, cuando uno ve esa puerta, la puerta debe ser de la época, ¿no? Totalmente. Es decir, no ha cambiado nada. Con una cerradura para grabarla y tener la llave. Es para tener la llave. La llave. Es para tener la llave. En alto, como siempre. Sí, además se ha quedado bien cerrada ahí. Sí. ¿No? Lo que tú dices, eso tenía que haber sido alguna calle ahí. Sí, debió haber una calle, si no tiene sentido ese trocito ahí, ¿no? Es decir, debía haber algún tipo de comunicación que después, urbana, que después pues, el ayuntamiento decidió cerrarla y cerrar pues, toda la plaza de Tejero. Y aquí encontramos también una transversal. Otra transversal que también aparece, por eso yo decía, por eso se nota que debía haber otra calle, porque si no, no tiene sentido esta bajada, ¿no? Es decir, de alguna manera un barranquillo, otro barranquillo, y que debería venir de arriba, lógicamente, ¿no? Y se conserva bien, pero hasta tal punto se conserva bien que ahora vamos a ver en esta calle que atraviesa un muro que se ha conservado, que seguramente será el mismo que había en el siglo XIX. Ajá. Que es este de aquí, ahora lo veremos. Atravesamos este pequeño embudo también. Es otro pequeño embudo, claro. Si y además se la ve... calle del Olivo, nombre... Del calle del Olivo, que no debe ser muy antiguo porque no aparece en los planos, y se ve otro embudo. Esto es otra ramblilla, otra ramblilla muy típica. Pero este muro es un muro antiguo, porque está muy pintado, pero normalmente sobre la puerta se construía este tipo de construcción, esta especie de tejadillo en la parte superior, y se ve el arranque del muro antiguo, de la cimentación antigua, que se ve claramente en este muro, que yo con toda seguridad debe estar así de hace un siglo por lo menos, ¿no? O más. Claro. Es decir, que indudablemente, todo, sí, se encala. El encalado se utilizaba muchísimo por dos sistemas, ¿no? Porque por dos razones. Por dos razones. Limpiaba eso y además la cal desinfectaba. Claro, era un desinfectante, se utilizaba más limpieza. Más limpieza, ¿sí? Pero era la base del muro. Es decir, que indudablemente este muro pues, es muy antiguo, en esta calle del Olivo, que va a terminar pues, justo en la calle Carreta. Y el inicio de aquí es que desemboca todo prácticamente. Desemboca todo, esta esquina desembocan todas las calles de aquí. Y se ha conservado este edificio, los desagües, es decir, es que esta especie de desagües tan altos,
eso de una construcción muy antigua, aliviaderos del terreno muy irregular, es decir, que se ve claramente de la antigüedad que tiene este muro, ¿no? Este muro es muy antiguo. Otra cosa que se debería quizás conservar, ¿no? Porque quizás sea un cerramiento de una huerta de los que no quedan ya en Motril, de los que no quedan en Motril. Es muy curioso porque el edificio, el muro, es un señor muro, ¿no? Tiene una estructura de casi 1 metro de ancho, ¿no? Es decir, que claro, 1 metro de ancho, su altura que coge aquí impone, y también precioso. Y otra ramblilla, es decir, que otra rambla que desemboca, pues claro, es que aquí tenemos una desembocadura de 1, 2, 3, 4, luego esas 4 van hacia cementerio, hacia otra rambla. Y todo se junta después en la Rambla del Toro, la Rambla del Cementerio, el camino del Cerro del Toro, que se llamaba antiguamente, hoy camino al cementerio. Pero todo desemboca pues, en la calle Carretas, que también en esta parte se le conoce muchas veces como calle de la Parra, también la terminación, es decir, la mitad es calle Carretas y la mitad es calle de la Parra, pero hoy se ha mantenido el nombre de calle de Carretas a todo, que también explicaría por qué esas casas tienen esos escalones tan altos. La de la esquina esta y la del otro lado tienen esos escalones tan altos, pues están en altura las casas. Sí, estamos viendo aquí también intentar el nivel, ¿no? de las casas, claro, para salvar precisamente toda la barrancada. Todo el barranco de un lado y de otro. Claro. De lo que desemboca es que todo desemboca aquí, ¿no? Es decir, todo desemboca allí al final de la placeta de la calle del Cementerio y la entrada a la calle del Cementerio y claro, había que salvar que cuando lloviese no entrara el agua en las casas, con lo cual se hacen en altura, se le mete un mazacote de piedra y tal, o de ladrillo para elevarla, de manera que el agua no entre dentro de las casas. A pesar de eso entraba, ¿eh? Es que tanta agua que habría tanta aquí, agua que bajaría por aquí en época de tormentas y en época de gotas frías y tal, pues evidentemente todo esto sufriría bastante la embestida de la rambla, de estas ramblas cuando saliera. Bueno, pues aquí vamos a dejar la primera parte de lo que ha significado el conocer el barrio nuevo de Motril, la calle Caracol, la calle Escobas, luego pues el Huerto Capitán que ha quedado arriba, la calle Tejeros, Placeta Colorada. Placeta Colorada con este fantástico muro que tenemos aquí y sobre todo, bueno, pues este barrio nuevo en su día, sobre todo siglo XVII, final del siglo XVII, principio del siglo XVIII. Hemos comenzado aquí el barrio, pero no hemos terminado, lógicamente, porque empezamos Fray Ángel Sagastume hacia arriba, hasta llegar hasta todo lo alto, un barrio que se alarga en mucha dimensión aquí en nuestro municipio. Así que espero que bueno, pues le haya gustado la lección en el día de hoy de nuestro querido cronista oficial, don Manuel Domínguez, y les emplazamos para la próxima semana, como siempre, aquí en nuestra alquería. No nos dejen, que seguimos. Hasta ahora.